Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Otro Enfoque. Vamos a estar tocando diferentes temas a lo largo de esta temporada, pero hoy tenemos algo muy especial, que es todo lo que podría salir mal en una compra. Es un tema muy crítico, hemos pasado Navidad, hemos pasado Reyes y creo que algunos nos hemos quedado con un poco de insabor porque hemos adquirido un producto que no estaba bueno o porque las condiciones técnicas tampoco lo estaban. Así que vamos a abordar todo este tema con especialistas del área, así que vamos a comenzar. ¡Vamos! ¿Qué podría salir mal en una compra? Hay muchos factores y muchos temas por resolver y, por supuesto, tenemos que hablar con especialistas de diferentes áreas y en esta oportunidad tengo desde el área contable, económica, un invitado de lujo porque aparte es de la casa, pertenece a Buenas Vibras. Es Henry Kisbert, que él es contador público y asesor contable. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. Muchas gracias, Anita. Muy bien. Contento de estar acá en tu programa por primera vez. Es un tema bastante complejo, es un tema donde hay que discutir varias directrices y lo he invitado a él porque sabe mucho obviamente de impuestos, el tema de la asesoría, de facturas y un montón de aspectos que a veces pasamos desapercibidos y eso es un error y debo confesar que este programa tiene mucha esencia en mí porque he pasado justamente un tema de una compra que me ha salido súper mal y esa va a ser mi referencia para hacer las preguntas correspondientes. Ustedes también pueden estar opinando acá en los comentarios todas las experiencias horribles que han pasado o cómo han podido solucionar también, porque este espacio se trata de ver puntos donde podamos encontrar soluciones, podamos encontrar información. La primera pregunta es, ¿por qué basamos los precios con la calidad o vamos más por la calidad que el precio? ¿Por qué nos importa mucho que nos rebajen? ¿Eso es positivo? ¿Eso es negativo? Básicamente porque siempre vamos a cuidar nuestra economía y al momento de tomar la decisión pues es un factor determinante y inevitablemente nosotros acudimos a los mercados informales que tenemos aquí en la ciudad y es nuestra primera opción siempre. Y descuidando siempre el tema formal. Ese es un punto de lo cual tenemos que reflexionar, porque la mayoría asistimos al mercado informal, porque vemos precios accesibles, porque no conocemos mucho las grandes casas o nos da miedo tal vez los precios que estén dentro de las importadoras grandes, por así llamarlos, pero siempre hay una causa y una consecuencia en algunos aspectos y más cuando no conocemos un producto. Lo primero que vamos a un lugar, adquirimos el equipo, es el tema de la factura, que es algo muy debatible en todos estos aspectos. Es bueno pedir factura, no es tan importante, es una obligación de hecho, pero lamentablemente no tenemos una buena cultura tributaria, no sé si así se lo llama. Bueno, tienes razón, Danitza, porque últimamente la cultura tributaria ha tenido más énfasis este tiempo. Entonces, el hecho de dar factura ya no es una elección, sino es una obligación de parte de todos los contribuyentes. Te cuento que he tenido este último tiempo una compra que me ha salido súper mal acerca de una laptop. Y en esta compra no he pedido factura. Ha pasado algo X y me he salido prácticamente del lugar y resulta que es sumamente importante el contar con factura para poder hacer un cambio o no sé, hacer alguna observación en el equipo, tienes que presentar tu factura. Correcto, tiene dos connotaciones importantes. La primera que es el aspecto netamente contable, porque al tener tu factura y tú siendo como una persona jurídica o puede que tengas también tu empresa, ese gasto ya es elegible para el impuesto a las utilidades. Ya. Y tú puedes utilizar el 13% de esa factura para descargarte en tus ventas futuras. Entonces,
es muy importante contar con este documento. ¿Qué consecuencias tiene para mí como usuario y como para el vendedor si es que no compro o con factura? Consecuencias graves para el que está proveyendo el servicio o el bien, porque inmediatamente es pasible de ser sancionado por la administración tributaria y eso va desde la clausura del local hasta sanciones ¿Y como pecuniarias. consumidor? Como consumidor, como te había comentado hace un momento, puedes ya no utilizar ese gasto como elegible para el impuesto de las utilidades y no vas a tener derecho a ese 13%. Pero lo más importante y lo que veo que te has visto afectada es en poder hacer un reclamo posterior. Usualmente lo que hacemos cuando emitimos una factura es que detallamos todo el servicio o la compra del bien. Ahí tenemos, me dijiste que has comprado una laptop. Entonces, al momento de que te emiten la factura, ellos están obligados a detallarte todas las condiciones y las características del equipo, desde el precio, por supuesto, y las características de marca y otras. Lo que te entregan prácticamente es una proforma y su garantía del lugar donde estás comprando por si pasara algo, pero por lo general en este caso no hay factura, solo tienes 2 documentos que no te sirven de mucho. No te sirven de nada prácticamente, porque yo también alguna vez, todos me imagino hemos comprado del mercado informal y muchas veces te dan un recibo que ni siquiera tiene la dirección, solamente es un recibo genérico donde no tienes ninguna información. Obviamente ahí están las características del equipo, pero un documento legal no es. Mi nombre es Ruth Bastineiro Uribe. Actualmente estoy a la cabeza de la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria. Bueno, el Servicio de Impuestos Nacionales es una institución pública que tiene por objetivo la recaudación de los impuestos nacionales con destino a mejorar las obras públicas. Bueno, en realidad el pedir la factura es algo muy importante que como ciudadanos y como población en general debemos entender, ¿no? Debemos entender que el pedir una factura es un derecho. ¿Por qué? Porque la factura contribuye al desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no pido factura? Cuando no pido factura, estoy dejando de hacer esa contribución a nuestro país. Es decir, en el momento en que realizamos una compra, sabemos que estamos pagando un impuesto. El precio de ese bien que yo estoy comprando incluye el impuesto al valor agregado. Cuando no pido una factura, ¿quién se queda con ese impuesto? Que debería ir a los ingresos de nuestro país. Se queda el vendedor. Es decir, yo no pido la factura, el vendedor se queda con ese impuesto que en su momento debería ser parte de los ingresos del Estado. ¿No? Todas las facturas, antes de la emisión de esta factura, son autorizadas por la Administración Tributaria. Tienen un número de factura asignado, tienen que tener datos del comprador, datos del vendedor, ¿no? Dentro de los datos del vendedor están el número de NIT, el número de autorización que yo he solicitado como vendedor, está la fecha de emisión, ¿no? de la factura. Y posteriormente tenemos los datos del comprador y los datos de la transacción. También tenemos una herramienta que podría ayudar a verificar si una factura está autorizada o no, ¿no? Y ya no hablamos a que nos va a decir si es falsa o es verdadera. No estamos hablando de la transacción o de la autorización. Tenemos un validador de facturas dentro de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que precisamente está habilitada para que en algún momento la podamos verificar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede ser una factura clonada, ¿no? Es decir, tiene los mismos datos de un contribuyente que está legalmente establecido, que ha pedido legalmente su autorización de facturas. Entonces, ustedes saben que la gente siempre busca cómo ser ilegales muchas veces, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que ya se ha ido controlando en estas últimas gestiones. Entonces, tenemos muchas menos facturas que son clonadas. Ya, si bien está ahí el validador, nos va a decir que ese número de autorización es válido.
pero no así nos va a verificar la transacción realizada. Si alguien nos ha engañado y nos ha dado una factura falsa, es directamente el responsable, va a ser el que tenga que devolver ese crédito. No así el que ha emitido, ¿no? Obviamente podrá iniciarse un proceso de revisión esa persona, si es que existiera, ¿no? Pero generalmente vamos a estar frente a una persona que en algún momento ha hecho, ¿no? Ha clonado, ha engañado y desaparecen, ¿no? Entonces van en las últimas gestiones también, no sé si tal vez han visto las noticias o verificar también en nuestra página de impuestos, ¿no? Se ha tratado de hacer procesos a estas personas que se han ocupado de falsificar facturas, ¿no? Y obviamente este tema está fuera de la jurisdicción de la administración tributaria, ¿no? Son delitos que están establecidos en la ley, por lo tanto son procesos penales que se realizan a estas personas. Si en algún momento yo no he recibido la factura, sí puedo hacer la denuncia ante la administración tributaria. Existe normativa expresa para poder hacer esta denuncia. ¿Ya en qué consiste esto? Si en algún momento yo he comprado algún bien o he recibido algún servicio, entonces no me emitan la factura, entonces puedo hacer la denuncia, ¿no? Me acerco ante la administración tributaria más cercana a donde yo he realizado la transacción o por donde yo vivo, y ahí debo hacerlo de manera personal, con mi carnet de identidad. Adicionalmente, tal vez presentar algún documento que respalde esa transacción, puede ser una nota de venta, un recibo que me hayan dado, tal vez nos entregan alguna garantía, además algún documento, ¿no? que me pueda validar esa transacción, y adicionalmente dejar clara la dirección del negocio infractor, ¿no? Que no ha emitido su factura. Entonces es importante considerar todo este aspecto para que me puedan recepcionar esa denuncia y hacer las diligencias que corresponden, ¿no? Se emite un acta por no emisión de factura, eso tiene 20 días para que el contribuyente también pueda defenderse en algún momento y hacer el descargo, ¿no? Puede ser que sí tenga algún descargo de que no se haya emitido la factura, o puede ser que sí ha emitido la factura, no le entregó, pasó algo. Entonces en esos 20 días se valoran todas estas situaciones y se sanciona a ese contribuyente infractor que no hubiera emitido la factura. No, esto es con una clausura del establecimiento. Bueno, dentro del sistema tributario tenemos el régimen general, ya que son los que emiten factura, y los regímenes especiales que, como dice su nombre, tienen un tratamiento especial. Estos no emiten la factura. Dentro del régimen general, bueno, estamos como la mayoría de las actividades que conocemos, ¿no? En el día a día, las actividades comerciales, ¿no? La venta de muebles, la prestación de servicios como la venta de servicios profesionales, médicos, doctores, dentistas, como dijimos, los comerciales, ¿no? Tal vez las constructoras, las empresas agroindustriales, están dentro del régimen general. Ellos, por el volumen y por la importancia de la actividad económica, deben emitir y respaldar toda transacción con la emisión de una factura. Ya, ¿qué pasa con los regímenes especiales? Como su nombre dice, y en la gestión tal vez considerando la equidad y la transparencia que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, también se considera ese tema, ¿no? Entonces, los regímenes especiales están hechos para los pequeños, ¿no? Para los pequeños contribuyentes, como es el régimen tributario simplificado, ¿no? Tienen una forma especial de pagar el impuesto, ¿no? Se lo hace cada 2 meses con una cuota fija, y que va a estar en la medida en los ingresos que vaya a tener. Ya también está el sistema tributario integrado, que es para el transporte, es decir, para los que tienen transporte urbano, ya que prestan el servicio, minibuses, taxis y demás. Ya esto también tiene un límite, ¿no? Dependiendo también de la importancia económica, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, más de 3 buses o presto servicio internacional, ya no puedo estar dentro de este régimen, ¿no? Todos estos regímenes tienen parámetros establecidos. Y también el tercer régimen está englobando lo que es el régimen agropecuario unificado, ¿no? Para los pequeños productores. Dentro del régimen tributario simplificado, que va tal vez a pequeños contribuyentes, están los artesanos,
los comerciantes minoristas. Entonces aquí sí tenemos un límite en cuanto al capital, ¿no? Entonces es 36.000 bolivianos como capital mínimo para poder estar dentro de este régimen tributario simplificado. Ahora, ¿cómo podemos explicarles acá? Es para pequeños contribuyentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, pequeños comerciantes que venden en las calles. Muchas veces tenemos los mercados donde hay ferias y su capital no va a exceder, ¿no?, los 36.000 bolivianos. Ahora, como mínimo, ¿no? Y superior a 200.000 tampoco. Entonces, ahí, si yo tengo más de este monto, ya no puedo pertenecer a este régimen especial. Ya tengo que inscribirme al régimen general para poder emitir una factura. Bueno, ahora estamos con Mike Guerra. La verdad es un gusto tenerlo acá porque él es ingeniero de sistemas y nos va a poder absolver algunas dudas que tenemos respecto a qué hacer cuando nos sale mal una compra. Y en este caso, como les mencionaba, acerca de las computadoras, de las laptops, a raíz un poco de la situación que me ha sucedido, que me han entregado una computadora que no estaba funcionando bien, pues me ha llegado muchas dudas, qué hacer, dónde ir. Básicamente uno tiene que saber para qué va a usar la computadora. Por ejemplo, si tiene requerimientos de mucho procesador, si tiene requerimientos de mucha memoria, de mucho disco duro o de portabilidad, porque ahora, dependiendo de las necesidades, uno puede tener una pequeña tablet para llevarla a todo lado, para usarla, sentado en un sofá, en el dormitorio, donde necesite, o realmente necesita para hacer trabajos que necesiten mucho proceso, mucho trabajo de procesador. Y en otros casos, la gente que trabaja con videos, con juegos, tal vez necesitan igual un almacenamiento muy grande. De la memoria. Exacto. Entonces, según esos requerimientos, entonces ya podemos saber cuál es nuestro principal requerimiento. Puede ser el precio, la memoria, procesador, disco duro o portabilidad. Entonces, lo primero que yo aconsejaría es interesarse en qué procesador va a tener, porque la especificación del procesador ya viene acompañado de muchas otras características que de repente no son tan necesarias saberlas profundamente, vienen acompañadas con un procesador. Por ejemplo, si te compras con un procesador muy bajo, generalmente no va a venir con mucha memoria. ¿Qué es un procesador en este caso? El procesador es como el motor de la computadora. Y si ese es muy rápido, entonces vas a tener una computadora muy rápida. Si es muy lento, vas a tener una computadora muy lenta. Eso es algo que por lo menos me ha tocado. Vas a un lugar y te hablan de códigos o te hablan de modelos y de primera generación, segunda generación, octava generación. O sea, hay un montón de información y que de verdad te hacen doler la cabeza con todo lo que te dicen, ¿no? Perfecto. Eso voy a tratar de puntualizar un poco. Voy a dejar de lado muchas especificaciones que de repente son importantes en algunos casos, pero voy a agarrarme las que desde mi punto de vista son importantes para rápidamente detectar, mientras estás caminando, esta es una computadora, diremos, como de alta gama, de media gama o de gama baja. Como a mí personalmente me gusta llevarlo a una escala de los procesadores Intel. El procesador Intel es como el más conocido, el que tiene más trayectoria, y es el que tiene fama de ser uno de los mejores procesadores. Que es un poco más caro que los procesadores AMD, que es la competencia de los más fuertes. Hay otras marcas igual de procesadores, pero si nos centramos en la escala de Intel, y les explico, y después podemos las demás marcas acercarnos a esta escala, porque en Intel básicamente desde los últimos años está la i3, i5, i7 y ahora último la i9 como parámetros. Entonces ahí es como más fácil darse cuenta si tienes i3, i5, i7 y i9. Básicamente ese dato te da la arquitectura del procesador, que es el i7 es un poco más robusta que la i5 es un poco más robusta que la i3. Entonces,
es como que tiene más herramientas para ser un mejor procesador. La otra característica que es transversal es la generación, que la generación te dice en primer lugar como en qué año ha sido fabricado el procesador, y también te da una idea de que, bueno, las últimas generaciones obviamente están optimizadas a que trabajen mucho mejor. Entonces tú tienes que ver si es i3, i5, i7, i9 y de qué generación viene. Entonces, por ejemplo, una i5 de octava generación es muy buena, una i7 de cuarta generación de repente es buena, pero no sabemos si la i5 de octava o la i7 de cuarta es la mejor. Entonces ahí llegas a una nube donde no sabes exactamente cuál es. Entonces ahí es necesario entrar a Google, entrar a unas páginas de comparación de procesadores. Entonces ya sabes exactamente en una escala de los mejores procesadores dónde está el procesador que te están vendiendo. Por ejemplo, si te están vendiendo un Core i7 8550U, significa que es i7, o sea, tiene una arquitectura robusta el procesador. Este 8 significa de qué generación es de octava generación. Y esta letra del final, que es la U, la K, H, Q, o puede haber otras letras, o puede venir sin letras, depende, qué velocidad en realidad tiene, y también te da más o menos el precio y te da el rendimiento que puede tener. Entonces no es suficiente saber si es Core i7, hay que saber de qué generación es, qué número exacto y qué letra tiene al final. El precio varía evidentemente de acuerdo a las bondades, características del equipo. Es lo primero que te da el precio. Entonces ahí está el otro punto, el precio. El precio creo que es el segundo parámetro importante en pensar. Entonces uno siempre tiene que decir cuál es mi límite para comprar. Cuando tú vas a la caja tienes que ver si es recondicionado o no. Si ves una caja donde dudas o ves stickers que han sido arrancados o stickers sobrepuestos, tienes que dudar y tienes que preguntar y tienes que decir, ¿este ha sido recondicionado o no? Cuando ves un precio que no se adecúa al precio estándar, puedes buscar en eBay y en las páginas de la marca y ves si ese precio está muy alto o muy bajo a comparación. Generalmente si tú ves en eBay y revisas las computadoras que venden aquí en Bolivia, en las tiendas autorizadas, tenemos que estar un poco más, por ejemplo, un 13, 16%. Algunas veces, comprar de casas o de empresas autorizadas y demás, porque creemos que los precios son muy altos y nos vamos a lugares donde venden informalmente, que ese es el caso. Bueno, yo he asistido. Totalmente. Entonces, ese riesgo, sí, ¿no? Los lugares informales, por lo menos aquí en La Paz, generalmente lo que he preguntado con mis amigos de Cochabamba y Santa Cruz, siempre esperan que La Paz les mande los equipos. Parece que el canal viene por La Paz y de aquí se distribuye a toda Bolivia. Hay lugares que tienen mucho prestigio, además de ser informales o venderte sin factura o con factura o darte esa opción y cosas así tentadores, sí. Hay lugares que te ofrecen la garantía y te cambian inmediatamente, entonces la gente está acostumbrada. Aparte que los precios de una original que viene por un canal que ha pasado aduana, que ha pasado muchas cosas, llega a aumentarle a veces el 50% al precio internacional. Y cuando tú vas a un lugar informal ves que está casi al mismo precio de una internacional, a veces un poco menos. Entonces ahí tienes que ser muy minucioso en ver si esa casa te va a dar la garantía inmediata. Tienes que pedirle eso. Con el momento de comprar, tienes que decir, tiene garantía inmediata en tienda. Y lo segundo, que tenga la garantía en la casa de la marca que te vas a comprar, ya sea HP, Sony, la marca que quieras. Entonces tiene que tener la garantía de fábrica y la garantía de la tienda. Porque hay marcas que tienen la garantía de fábrica, pero solamente a los modelos fabricados para Latinoamérica, por ejemplo.
Entonces puede haber una que ha traído una importación de Estados Unidos y tiene garantía de fábrica en Estados Unidos. Entonces tú vas aquí a la casa, te dicen, no, es Estados Unidos. Generalmente las computadoras que vienen para Latinoamérica acaban con LA en sus especificaciones, Sí, entonces, lo que me habían comentado. sí, entonces ya eso significa que ya por lo menos la garantía está cerca. Latinoamérica. Sí. Esos son datos excelentes. La verdad es que uno se marea, se pierde, por lo que yo les invito a acercarse igual a Mike. No sé si nos puedes dejar tus datos y tu número para que para que los asesores y Claro. puedas dar cualquier información, porque los datos que les estamos dando ahorita son sumamente valiosos para el momento de una compra. Así que te dejo para que tú les des tu información. Básicamente mi correo es mike.guerra.4@gmail.com y siempre recibo correos y los voy respondiendo durante el día. Esperemos que te haya gustado el programa y toda la temática. Quiero agradecer muchísimo a Maribel por los aretes que me regalaba en Navidad, también a Coco y por vestirme y por mi arreglo personal a Walter. Un saludo enorme, muchas gracias y no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Además mi página personal, Danitza Guzmán. Nos vemos la siguiente. Buena vibra.